¿Qué tal? Sean bienvenidos a estos videos de formación técnica. En esta ocasión vamos a ver el sistema de encendido del Audi A3. Vamos a ver, van a ser las primeras versiones de Audi. Vamos a empezar con este Audi A3, que es motor turbo, cilindrada 1.8 litros. Y vamos a encontrar la computadora aquí, compartimiento de motor, en lo que vendría siendo caja de agua. El sistema que vamos a analizar corresponde a los modelos 97 a 99 aproximadamente. Ahí hay el cambio. Mencionamos que la computadora se encuentra instalada en la caja de agua y tiene un conector de 80 terminales. Ese conector pues es el que hemos estado viendo en la línea Volkswagen, entonces ahí no hay tanto problema. La numeración va corrida del 1 hasta el 80. Vamos a checar que las alimentaciones lleva una sola alimentación de tierra en la terminal número 2, entonces es necesario comprobar nuestra alimentación de tierra con lámpara de pruebas, que es la herramienta apropiada y correcta para checar alimentaciones a cualquier computadora. Checo que me llegue tierra. Después, en la terminal número 3 voy a comprobar que me llegue corriente directa de batería, y después en la terminal número 1 voy a comprobar que me llegue corriente de ignición. Esa viene del fusible 32 de 20 amperes, que me doy cuenta que alimenta a la computadora, pero también alimenta a las 4 bobinas. Vamos a ver que las bobinas que se utilizan son de tipo lápiz, o así se les ha denominado, llamado. Pero estas bobinas, hay que observar lo siguiente. Aquí tengo las 4 bobinas y aquí tengo el módulo de encendido. Este módulo de encendido lo vamos a encontrar regularmente instalado sobre el ducto de entrada del aire, más bien en el bote del filtro del aire. En la parte superior van a encontrar este módulo. Ese módulo le vamos a hacer prueba de banco. Observen cómo está constituido mi sistema: computadora, módulo de encendido y mis 4 bobinas. Y en las 4 bobinas, observen ustedes qué es lo que se tiene. Una bobina va a tener un borne positivo. En todos los sistemas que hemos analizado tiene un borne positivo, que es donde le llega la corriente. Aquí yo me doy cuenta que del switch de encendido pasa por el fusible 32 de 10 amperes, y esa corriente va a llegar a las 4 bobinas a la conexión 15. Recuerden ustedes que la conexión 15 significa ignición y borne, en este caso borne positivo de la bobina. Entonces, con eso voy a tener corriente. ¿Qué necesito? Ya le llegó la corriente al devanado primario. El negativo de la bobina tiene que ir al módulo de encendido, al transistor de potencia o al platino. En este caso, el negativo es la terminal 1. Entonces, la terminal número 1 va a ir al transistor de potencia. Todas las terminales 1 van a ir al transistor de potencia de cada una de las bobinas. Evidentemente esto tiene un orden de encendido, tiene un orden de conexión, no los puedo intercambiar esos unos. Esas conexiones, es muy común que para estos vehículos el cableado, el arnés se deshace, entonces ustedes tienen que respetar la conexión a donde llega la 1. ¿Por qué? Porque eso me da el orden de encendido. Si yo modifico esa conexión 1, que es un poco difícil por el largo del cable, pero se llega a dar, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que cambiamos el orden de encendido. Entonces, esa conexión, la 1, necesita que le llegue la señal de saturación y descarga, es decir, aquí le van a llegar o le van a salir pulsos de tierra para cada una de las bobinas, es decir, salen pulsos de tierra en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Pero para que ahí se active, necesitamos que la computadora, una vez que tenga la referencia de giro del cigüeñal, me active por orden de encendido, me active al 1, después me active al 3, después al 4 y finalmente al 2. Mi orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a checar? Bueno, voy a checar que aquí en la 1 me llegue la señal de saturación y descarga, es decir, aquí me tiene que llegar pulsos de tierra.
que nosotros conocemos como señal de saturación, descarga. Ese es el conector de la bobina. Ahí me tiene que llegar señal de saturación y descarga. Lo mismo que ya habíamos checado. Terminal número 15, aquí me tiene que llegar corriente de ignición. Y con eso, aquí tengo corriente, aquí me llega la señal de saturación y descarga, se induce el alto voltaje hacia el devanado secundario y aquí salta la chispa. Eso se va a repetir en cada una de las bobinas. Entonces, ¿qué necesito? La corriente que ya la checamos, la señal de saturación y descarga que la queremos checar con esta lámpara. Si no me llega esa señal, puede ser mi transistor o mi señal de disparo. ¿Qué voy a hacer entonces? En la terminal número 5, 4, 2 y 1, voy a checar con una lámpara de diodos que haya esa señal de saturación o de activación al transistor. Empiezo con la 1, o si voy en un orden de diagnóstico, pues ya veo cuál es la bobina que está fallando. Si ahorita me dicen que es la 2, pues voy a checar que de la 78 me llega a la terminal número 2 y entonces mi lámpara de diodos la coloco a la 2. Si ahora tengo problemas en la 3, pues ahora checo en la conexión número 4. Si ahora tengo problemas en la bobina 4, entonces checo en la conexión 5. Entonces aquí voy a darle marcha y debe destellar porque estoy monitoreando esta señal de activación, esa señal de disparo que me llega al módulo de encendido, que es donde tengo los 4 transistores de potencia. Para que de aquí haya salida de activación de tierra, evidentemente tiene que haber una entrada de tierra. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a comprobar en la terminal número 3 que haya tierra. Entonces, terminal número 3 tiene que haber alimentación de tierra. Llega esta tierra, le llega el pulso, pues va a haber salida de pulsos de tierra. Nos hace falta una conexión que es la 4A. La 4A es la otra punta de la conexión de alto voltaje. Como nada más voy a utilizar una sola salida, la otra conexión con alto voltaje no la utilizo. ¿Qué hago entonces con ese alto voltaje? Pues no lo utilizo, lo mando a tierra. Entonces aquí esta conexión va a tener alto voltaje y la tengo que mandar a tierra para eliminar ese alto voltaje que no utilizo, no requiero y no necesito. Entonces, la pregunta es, si no le llega corriente al borne positivo, pues evidentemente no va a haber alimentación a la bobina, no hay chispa. Le llega corriente, pero no le llega la señal de saturación y descarga, tampoco habría chispa. Tiene corriente, tiene señal de saturación y descarga, la bobina está en buenas condiciones, va a saltar la chispa. Va a saltar aquí y va a saltar aquí. Si no le pongo esta tierra, entonces la chispa va a andar saltando aquí, entre estos electrodos. ¿Qué va a pasar? Pues me puede afectar y dañar mi sistema de encendido. Entonces, esta debe tener tierra, pero si no la tiene, sí habría chispa. Esa prueba la vamos a hacer directamente en una bobina para que ustedes vean la operación. Bueno, pues entonces con esto ya checamos las 4 líneas de activación, la tierra, las 4 salidas y las conexiones que le llegan a la bobina de encendido. Justamente aquí tengo la representación gráfica del módulo de encendido, en donde quedamos que en la conexión número 3 le va a llegar tierra, entonces le metemos tierra. Y entonces vamos a colocar una lámpara de pruebas a corriente y vamos a checar en la 1, después en la 2, después en la 3 y después en la 4, que al momento que excite al módulo con pulsos de corriente en la terminal 1 o en la terminal 2, en la 4 o en la 5,
arriba, en la lámpara de pruebas, voy a ver que hay la señal de saturación y descarga, es decir, pulsos de tierra. Aquí lo que tengo que hacer es excitar con corriente. Excitar y después monitorear que en la parte de arriba salga la señal de saturación y descarga, es decir, pulsos de tierra. Esto lo tendría que hacer aquí, este módulo. Así es el módulo como es que viene representado, como es que viene físicamente. Bueno, y ahora en la prueba de banco de la bobina de encendido, pues vamos a checarle. Aquí nos pone la prueba de banco para verificar el arco eléctrico. Eso lo vamos a hacer ahorita directamente con el módulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a checar nuestro devanado primario. Nuestro devanado primario lo vamos a checar de la terminal número 1, que vendría siendo el negativo de bobina, a la terminal número 15. ¿Cuánto debo tener? De 0.5 a 1.5 ohms. Ahora, ¿qué voy a checar? Mi devanado secundario, de aquí a aquí. Aquí me va a marcar OL por el diodo de protección que tiene. Entonces, como trae diodo de protección, me va a marcar circuito abierto. No puedo checar bien el devanado secundario. Este trae un cable que es una especie de brincador y ahí especifica que debe tener una resistencia de 2 kilo ohms. Bueno, esa es mi prueba para la bobina de encendido. Bueno, ahora vamos a checar el sensor de giro del cigüeñal. El sensor de giro del cigüeñal es un captador de tipo magnético. Las pruebas las puedo realizar en dos lugares. Aquí el conector, acuérdense que es el sensor de giro del cigüeñal y trae un conector, un cable. Ese regularmente le llaman conexión NCA. ¿Por qué? Porque ya viene como parte del sensor. Entonces, puede ser en las terminales 3 y 2, aquí, 3 y 2, en la cual voy a checar una resistencia de 900 más menos 300 ohms, o me puedo ir directamente hasta el conector de la computadora en las terminales 56 y 63. Entonces tengo terminal 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63. Checo de aquí a aquí. La resistencia igual 900 más menos 300 ohms. La siguiente es checar que genere voltaje. Voy a registrar 0 volts, corriente alterna, sin marcha. Y mínimo 700 milivolts, mínimo. Puede ser más. Lo ideal es hasta 1.5, 1.6 volts, corriente alterna con marcha. Que lo quiero hacer el conector de la computadora, lo mismo, 53, 54, 55, 56 a la 63, 60, 61, 62, 63. La misma situación, mismo voltaje, 0 volts, sin marcha, doy marcha entre 700 milivolts a 1.6 volts corriente alterna. Hay que considerar que este sensor nos debe dar ese voltaje y hay que considerar que este tipo de sensores hay ocasiones que por cuestiones de temperatura pueden llegar a fallar ya en caliente. Entonces la prueba, si el cliente me dice que el vehículo ya caliente se apaga y que ya no arranca, una de las posibilidades es que sea el sensor de giro del cigüeñal, ya que si ustedes recuerdan, pues este sensor lo hemos visto, es el sensor encargado de registrar el movimiento del cigüeñal, y a partir de que hay señal de giro del cigüeñal, la computadora va detectando el número de vueltas, nos va a activar el relevador de bomba, nos va a activar a los inyectores y nos va a activar control y activación de la chispa, el avance y la activación de la chispa. Entonces aquí requerimos de esa señal. Por esa razón es que si falla la señal, pues tendríamos problemas
para el arranque, no habría arranque. En este caso lleva un sensor de árbol de levas que se requiere para poder ubicar la posición. Es necesario, mas no indispensable. ¿Qué quiere decir? Que necesito checarlo. Terminal 3 con 1, voy a checar la alimentación. 3 con 1, voy a tener 5 volts de alimentación. Es decir, esa tierra y esos 5 volts van a estar allí en forma permanente desde que yo abra el switch. Y después, entre la 3, que es tierra, voy a recibir aquí 12 volts que se van a convertir en una señal de 12, 0, 12, 0, 12, 0. Entonces, cuando yo tengo esto desconectado, aquí debe haber 12 volts, pero que con la operación se van a convertir en 12, 0, 12, 0. Entonces, desconectado hay 12, conectado ya no sabría cuánto haya. Esto se le llama voltaje de referencia. ¿Con qué lo checo? La señal en este caso es lenta, entonces la puedo checar aquí. Y la puedo checar así, con lámpara de diodos o con osciloscopio. La lámpara de diodos, al darle marcha, debe destellar. El osciloscopio le debe demostrar la señal cuadrada que se produce. Entonces, esa es la forma de diagnosticar nuestro sistema en la parte, vamos a decir que teórica. Bueno, y ahora continuando con la línea Audi, vamos a tener el motor igual 1.8 litros turbo A3 motorización APU, que sale entre los modelos 99, 2000, 2001. Nos vamos a dar cuenta que en realidad el sistema es lo mismo. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí por ejemplo me marcan en la ubicación de la computadora, que es la unidad de mando J220, es la ubicación 14. Ahí vemos el motor, una bobina por cilindro. Y bueno, aquí también, si ustedes lo checan, en esta parte viene el módulo de encendido aquí. Este es el módulo de encendido. Bueno, esa es la ubicación de componentes. ¿Qué cambió con respecto al sistema anterior? La computadora. La computadora en el sistema anterior, ustedes recuerdan, pues era más pequeña en conector. Aquí tengo un conector de 121 terminales. Entonces, es una de las diferencias. ¿Qué cambia? Pues obviamente también cambian algunas cuestiones de alimentaciones. 1 y 2 son tierras, entonces verifico mis alimentaciones de tierra con una lámpara de pruebas conectada a corriente. Corriente de batería en la terminal 62. Checo con mi lámpara de pruebas a tierra. Y en la 3, alimentación de ignición, marcha a través del fusible 32, que me alimenta a los inyectores y al piloto automático, que vamos a decir que para estos vehículos casi es un equipamiento básico. Tengo las alimentaciones a la computadora. ¿Qué tengo ahora? Las bobinas de encendido, que son como las que vimos en el sistema anterior. Bobina de encendido, módulo de encendido y computadora. ¿Qué necesito para que funcione? Pues necesito que al conector, ojo, este es el conector T5C, T5C, en la terminal número 3, como en el sistema anterior, aquí me tiene que llegar tierra. Entonces, en la terminal 3, estoy verificando que me llegue esta tierra. ¿Qué voy a checar ahora? La computadora, para activarme este transistor, me tiene que mandar una señal de activación. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi lámpara de diodos, punta lógica, osciloscopio. Checo aquí en la 1 y debe destellar al darle marcha.
saco otra lámpara de diodos, la pongo a tierra. Ahora a la terminal número 2 le doy marcha y aquí debe de ya. Saco otra lámpara de diodos, la pongo a tierra, la coloco ahora a la terminal número 4 y aquí debe de ya. Saco otra lámpara de diodos, la pongo a tierra y ahora a la terminal 5 le doy marcha y aquí debe de ya. Entonces tengo 4 pulsos de activación para 1, 2, 3, 4 módulos de encendido o 4 transistores de potencia. En realidad, pues es un solo módulo. Aquí también lo que hay que considerar es que debemos dar un diagnóstico preciso, porque pues no se puede separar, no se puede cambiar uno solo. Hay que cambiar el módulo completo o hacer alguna adaptación en el caso de que ya se les complicara. ¿Qué voy a hacer ahora? En la conexión de mi bobina, la 15, nosotros sabemos que la 15 es borne positivo. Aquí compruebo que me llegue corriente. ¿Qué voy a checar en la 1? En la 1 voy a checar que me llegue la señal de saturación y descarga. Entonces, conectada a corriente, pongo aquí, le doy marcha y aquí me tiene que llegar señal de saturación, descarga, que no es otra cosa más que pulsos de tierra. Ahí me deben llegar pulsos de tierra que salen de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Si salen pulsos, quiere decir que mi módulo está funcionando correctamente. Recuerden ustedes que aquí tengo el orden encendido, lo mismo que aquí tengo el orden encendido. Esas conexiones no las puedo cambiar de bobina o de conexión, ya que estaría alterando el orden encendido. Ya que tengo mis pruebas, pues ahora voy a checar la bobina que ya hemos visto. Tengo que checar de la terminal 1 a la 15 de vanado primario, 0.5 a 1.5 ohms. De vanado secundario de la 4, aquí trae diodo de protección, aquí va a marcar OL o su equivalente, que es infinito. Checo el cable, el capuchón, que es una especie de brincador y tiene una resistencia de 2 kilo ohms. Y esta prueba pues ahorita la vamos a hacer en forma práctica con el módulo. Para que funcione el sistema necesitamos el sensor de giro del cigüeñal. Sin este no hay nada. ¿Qué tengo que checar? La resistencia. ¿De dónde? De la terminal 90 a la terminal 82. Entonces, ¿qué hago aquí? 90, aquí tengo la conexión 90 y la 82. ¿Cuánto? 900 más menos 300 ohms. Después checo que genere o produzca voltaje. ¿De dónde? De la 90 a la 82. ¿Cuánto? 0 volts, corriente alterna, sin marcha, no produce nada. Pero en cuanto le doy marcha, mínimo 700 milivolts, corriente alterna, a 1.5, 1.6 volts, corriente alterna. Esto es con marcha. Entonces, necesito la señal de giro del cigüeñal para que haya la activación de chispa, pulsos de inyección, relevador de la bomba. Si no hay eso, pues no va a funcionar. Todas las alimentaciones vienen de esta central eléctrica. Las cajas de fusibles son básicamente esta, que viene en la parte lateral, en donde viene la puerta. Del lado del operador, ustedes abren la puerta y ahí en ese costado van a encontrar esta caja de fusibles. Esta es la central eléctrica de relevadores que viene en la parte baja de columna de dirección. Bueno, eso es todo por el sistema del Audi. Acuérdense de ver la parte práctica, que es donde se va a mostrar pues todo lo que ahorita se mencionó. Gracias.